Saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la parte referente a los sacramentos, explicando el sacramento de la Eucaristía. Y estábamos dedicando varios días, varias sesiones del Catecismo, a la explicación de la Eucaristía como el sacrificio de Cristo. Hoy vamos a dedicar el último programa a este aspecto, para poder pasar ya a partir del siguiente programa pues a la siguiente dimensión de la Eucaristía como presencia de Cristo. Bien, queremos pues estamos en el punto 1372, como una pequeña recopilación de lo que es el sacrificio y cómo en la Sagrada Escritura, cuál es la visión del sacrificio, la doctrina del sacrificio, que es importante para que así, cuando hablemos de el sacrificio, la Eucaristía, como el memorial del sacrificio de Cristo, se entienda mejor. No se puede entender una parte que nos revela la Sagrada Escritura, como es esta dimensión de la Eucaristía como sacrificio de Cristo, si no se entiende en su contexto, en todo el contexto del Antiguo Testamento como espiritualidad sacrificial, que eso es un poco lo que quisiéramos enseñar. Bien, una ojeada a la Biblia nos convence enseguida de que es importante, tiene una importancia central, la espiritualidad del sacrificio. Eso está salpicando todas las partes distintas, ¿no? Tanto los patriarcas como la época mosaica, como los jueces, como los reyes, como los profetas, antes y después del exilio. Bien, está completamente salpicada toda la Sagrada Escritura de pasajes en los que la espiritualidad de Israel está ligada a la expresión del sacrificio, realizar sacrificios y ofrecer sacrificios a Yahvé. Hay un desarrollo de los ritos sacrificiales. Pues lógicamente al principio son muy escuetos, muy sobrios, los primeros sacrificios que se recogen en la Sagrada Escritura, muy sobrios, pero después de esa sobriedad y sencillez originaria, pues se van desarrollando, se van también haciendo pues una reflexión, una teología más profunda en torno a ellos. Al principio son más rudimentarios, ¿no? Como digo, más rudimentarios. Sencillamente se erige un altar, se invoca el nombre de Dios y se ofrece una ofrenda que es de un animal o de un producto del suelo. No hay un lugar fijo para realizar ese sacrificio, esa ofrenda, y se sacrifica a Dios, al que es dueño de toda la creación. También cualquier persona pues, puede hacer ese sacrificio. Según se va desarrollando la historia de Israel, cada vez ese sacrificio se reserva la ofrenda del sacrificio al cabeza de familia o al cabeza del clan. Finalmente, ya bajo la monarquía, se le reserva al rey. Es decir, se va de alguna manera como reservando la ofrenda del sacrificio para aquel también que hace de cabeza del pueblo, de la familia, de la sociedad, del clan y del mismo Israel. Y también se van eligiendo lugares más emblemáticos. Si al principio se ofrecían sacrificios en cualquier lugar, se van cada vez buscando lugares más emblemáticos para que ese sacrificio sea más significativo, hasta que al final, ya bajo Josías, el templo viene a ser como el único lugar donde se celebra esa actividad sacrificial, donde se ofrecen sacrificios. Y también se le reserva a los sacerdotes la ofrenda de esos sacrificios. Es decir, hay una evolución, pero desde el principio existía ya esa espiritualidad sacrificial. Es también importante entender que ya en el Antiguo Testamento existían distintos sacrificios, distintas formas de sacrificios. Esto es muy interesante. Es muy interesante y va a ayudar mucho para entender luego lo que es el sacrificio de Cristo.
El primer tipo de sacrificio era el holocausto. El holocausto, que era un tipo de sacrificio desconocido en las religiones que rodeaban a Israel. Era desconocido pues, en Mesopotamia y en aquellos lugares. Se quemaba, o sea, el holocausto consiste en que se quemaba enteramente la víctima. Fuese un cabrito, fuese un pájaro, fuese un toro, lo que fuere, pero se quemaba íntegramente. Lo cual hacía de este sacrificio algo sorprendente. A los pueblos de alrededor de Israel les podía sorprender esto, porque claro, ellos estaban acostumbrados a que el sacrificio fuese, se lo ofrezco a Dios, pero bueno, pero me lo como yo, ¿no? Es decir, como si el sacrificio fuese pues una especie de, entendedme bien la palabra, pues una ocasión, un acto religioso, pero que en el fondo es una ocasión para pegarnos nosotros la comilona. Le ofrecemos a Dios esto, pero bueno, me lo quedo yo y aquí hacemos una comida entre nosotros. Sí, teóricamente se lo ofrecemos a Dios, pero luego lo comemos nosotros y tenemos casi aquí una ocasión de hacer nuestro día de convivencia. ¿Entendéis que podía existir esa tendencia de una religiosidad casi que toma excusa de una ofrenda a Dios para luego servirse de ella para uno mismo? Bueno, y frente a esto, pues en Israel se hace un sacrificio de holocausto, es decir, yo no me quedo nada para mí, solo lo ofrezco a Dios y lo quemo íntegramente. Entonces, claro, pues ese tipo de sacrificio sorprendía a las culturas que rodeaban Israel. Dice, estos le ofrecen a Yahvé un sacrificio en el que ellos no se quedan nada, ninguna parte de ese sacrificio. El holocausto, por lo tanto, es un tipo de sacrificio que subraya tremendamente, pues, el sentido de adoración y de sentirse ante Dios pequeño. Dios lo es todo. Y entonces Dios se lo merece todo. Es decir, yo ante Dios no es que yo me voy a repartir con Dios las cosas, o no voy a llegar a una especie de negociación con Dios, de que, bueno, pues si Dios me da esto, yo le doy lo otro. No, nosotros ante Dios, ¿qué somos ante Dios? Le ofrecemos un sacrificio en el que hacemos holocausto, es decir, quemamos completamente la víctima. No pretendemos manipular el sacrificio para quedarnos con una parte. Este sacrificio del holocausto hizo caer en cuenta a Israel de la grandiosidad de Dios y de que la criatura frente a Dios pues no es nada. Y que la única manera de adorar a Dios es con un espíritu de totalidad, con un espíritu de adoración, sintiéndose nada ante Dios. Dios lo es todo frente a nuestra nada. Esto está muy subrayado en este tipo de sacrificio. Pero hay también otra categoría de sacrificio, que es la comida sagrada. Si el primero se le llama holocausto, segundo la comida sagrada, en ella el fiel come y bebe delante de Yahvé. Es decir, se hace una ofrenda, un sacrificio a Dios, y a diferencia del holocausto, aquí se quiere subrayar otra cosa. No es contradictorio con lo anterior, es complementario con lo anterior. O sea, es decir, tengamos en cuenta que en cada tipo de sacrificio se está subrayando una cosa, y eso no anula lo anterior. En este caso, cuando se hacen sacrificios de este tipo, haciendo una comida sagrada en la que los que han ofrecido el sacrificio luego comen parte de esa comida que han ofrecido, supone subrayar una intimidad con Dios. Porque claro, para poder comer de esa comida que le hemos ofrecido a Dios, es como si Dios mismo nos invitase a su mesa. Porque esas ofrendas
que hemos ofrecido a Yahvé son suyas. Y luego si nos atrevemos a comerlas allí en una comida sagrada, como hacían los israelitas, es porque eso que han ofrecido a Yahvé, que ya es de Yahvé, ahora el israelita es invitado a participar de la mesa de Dios. Luego, este segundo tipo de sacrificios, el de las comidas sagradas, subrayaban mucho pues la intimidad de la alianza del Sinaí, la intimidad a la que Dios nos llamaba. Por ejemplo, el Sinaí lo tenemos en Éxodo 24, versículos del 4 al 8, existe ese tipo de sacrificio. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y 12 estelas para las 12 tribus de Israel. Luego mandó a los jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según estas palabras. Es decir, fijaros que aquí, en la alianza del Sinaí, fue sellada con un sacrificio, primero de holocausto y luego de comunión, los dos. Es decir, holocausto porque la víctima, una parte de la víctima fue plenamente consumida pues, por el fuego, y también de comunión, porque otra parte con ella fue rociada y el pueblo participó también de una comida sagrada. O sea que los dos aspectos, el de comunión, el de holocausto, porque Yahvé es santo y él se lo merece todo para Yahvé, fue subrayado. Y también fue el segundo tipo de sacrificio, y Dios con eso que le hemos ofrecido nos alimenta a nosotros. Y el tercer tipo de sacrificio es el de perdón un segundito, que aquí he saltado un párrafo importante que quería subrayaros. El tercer tipo es el expiatorio. Este es el que quería subrayar. El tercer tipo de sacrificio es el expiatorio, que subraya esa dimensión de que eso que es ofrecido para expiación, para perdón, como sustitutivo, como una ofrenda que nos está representando y nos está purificando. Los sacrificios expiatorios, pues, son un tercer tipo de sacrificio, que también puede estar incluido en el anterior como una virtualidad, una virtualidad de lo que quiere ser el holocausto, de lo que quiere ser la comida. Pero en este caso no se subraya tanto la intimidad que Dios nos ofrece, como en el sacrificio de comunión, o no se subraya tanto dar gloria a la grandeza de Dios, como es en el holocausto, sino que se subraya más en el sacrificio expiatorio el que nosotros nos purifiquemos de nuestros pecados, y de que esa ofrenda represente la compunción, represente el arrepentimiento, represente pues al hombre contrito y humillado. Bien, 3 tipos de sacrificios principales: el holocausto, en segundo lugar el sacrificio de comunión, y en tercero el sacrificio expiatorio. Hacemos un breve momento de reflexión. Los tipos de sacrificios que allí se realizaban. Aquí lo importante es que nosotros caigamos en cuenta que en el progresivo desarrollo de la revelación en la Sagrada Escritura hay una purificación del pueblo de Israel para que profundicemos en los sacrificios espirituales, en el sacrificio espiritual, y para que no nos quedemos en la materialidad ritual del sacrificio, porque siempre fue un riesgo el que el hombre hiciese del sacrificio un rito mágico. Siempre fue un riesgo, que el hombre confiase en el rito por el rito, que se agarrase un poco a ello y
y olvidase de que lo principal del sacrificio no era la ritualidad, ese ritualismo, no, sino que era la expresión de un sacrificio espiritual. En primer lugar, porque Dios no saca provecho de los sacrificios, así literalmente hablando, ¿no? Uno dice, vamos a ofrecerle un sacrificio a Dios para tenerle contento. Perdonad la palabra así un poco, para tenerle contento. Hombre, pero ¿acaso Yahvé necesita ese sacrificio tuyo o qué? Ojo, que esto no es cosa únicamente del Antiguo Testamento, que nos puede pasar a todos. Que a veces uno puede tener una concepción de ofrecer un sacrificio, un voto, una promesa a Dios, en la que se pueda llegar a pensar, pues que yo a Dios le voy a poner contento ofreciéndole este sacrificio. Pero vamos a ver, pero ¿qué nos pensamos? Que Dios necesita de eso que tú le ofreces, pero si el bien es para ti, el bien no es para Dios. Como cuando a veces uno dice, si me sale esto bien, yo qué sé, o si Dios me concede esto que le he pedido, le he ofrecido ir a misa pues todos los domingos de Cuaresma. Que recuerdo que una ocasión una persona me dijo eso, le he prometido a Dios ir a misa los domingos de Cuaresma si esto me sale bien. Y le digo yo, oye, y vamos a ver, ¿y tú le haces a Dios un favor yendo los domingos a misa o te lo hace Dios a ti? Porque claro, es que uno visto desde ese punto de vista, es que parece que se puede llegar a pensar que el sacrificio es un regalo a Dios. Si Dios no necesita de ser, egoístamente hablando, vamos, si entendiésemos a Dios como una persona a la que yo le doy algo así contractualmente, pero eso es ridículo. Dios no necesita de tu sacrificio, eres tú el que necesitas de él. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que los ritos sacrificiales no sean expresión de nuestra falsa espiritualidad. Los ritos deben de hacer visibles los sentimientos interiores. Primero, de adoración. Yo adoro a Dios en este sacrificio, especialmente el sacrificio del holocausto es muy adecuado, como hemos dicho antes, para la adoración a Dios. Holocausto, sacrificio en el que uno pues no se queda con nada, ¿no? Sino que quema ese sacrificio. Sacrificio de adoración. También un sacrificio en el que se solicita, en el que lo que buscamos es la intimidad con Dios. Ese sacrificio de comunión. Y también un sacrificio que nos haga humildes, contritos y humillados, sacrificio expiatorio, como hemos dicho antes. Entonces Dios, en Yahvé, en el Antiguo Testamento, Él rechazó las víctimas humanas, y es verdad que Él aceptó la inmolación de animales y otros sacrificios, pero con la condición de que esos dones, animales y pues, alimentos, frutos de la tierra, fuesen ofrecidos como de una manera con la capacidad de representar verdaderamente al hombre, de que el hombre se sacrificase a sí mismo en la ofrenda en esas ofrendas. El Antiguo Testamento rechaza el holocausto, el sacrificio de hombres, como existían en otras religiosidades, que se sacrificaban personas. Y admite que sean sacrificados animales y que sean ofrecidos también y sacrificados pues, frutos de la tierra, pero con la condición de que esa ofrenda de animales fuese signo vivo, signo verdadero, signo espiritual de la ofrenda de la persona. De lo contrario no sirve de nada. No sirve de nada, sino que es un sacrificio vacío, que interiormente no tiene la capacidad de poner presente al hombre delante de Dios. Es el caso claro de Abraham y en ese momento en el que Yahvé no le permite que sacrifique a su hijo Isaac, y a cambio de su hijo es sacrificado aquel carnero, pero sin embargo aquel sacrificio, aquella disposición de Abraham de sacrificar a su hijo es la disposición perfecta de todo creyente que ante Dios debe de estarle dispuesto a ofrecer su propia vida. Es decir, aquel carnero que Yahvé acepta como sacrificio
es la imagen de la disposición no de ofrecerle cosas a Dios, sino de ofrecernos nosotros a Dios. Y la ofrenda a Dios, el sacrificio ofrecido a Dios, es grato a Él en la medida en que nos represente verdaderamente. Hay pues una primacía, una corrección, una educación hacia una religiosidad interior. Frente a la tendencia a pegarse al rito, descuidando lo que significa. Los profetas estuvieron siempre dando toques de atención al pueblo de Israel. Los profetas, ellos no condenaron ni mucho menos los sacrificios, pero lo que sí que hicieron fue condenar, pues como hipócrita, como gestos vanos, pues una religiosidad apegada a los ritos que no era expresión de la ofrenda de la persona. Los profetas lo que querían era que el hombre aprendiese a ofrecer su alma, el alma personal, a través de los sacrificios que hacía. Que el alma estuviese expresada en los sacrificios concretos, en los holocaustos que se ofrecían a Dios. Y poco a poco hay que decir que de esta forma, con esta denuncia de los profetas, se va confluyendo en Jesucristo. Y la cima de esa religiosidad interior que están purificando una y otra vez los profetas, llamando la atención, la cima del Antiguo Testamento es, sin duda alguna, pues los cánticos del siervo de Yahvé, en Isaías 53, donde se presenta aquel siervo de Yahvé que hace un sacrificio de expiación, que ofrece su propia vida como sacrificio de expiación. Es toda una profecía de Jesucristo. Esta es la cumbre del Antiguo Testamento. El cántico del siervo de Yahvé, aquel que no tenía aspecto de hombre, que triturado era llevado como oveja al matadero, aquel que cargaba con nuestros pecados, sus heridas nos han curado. Esta es la imagen más perfecta en el Antiguo Testamento. Es como la cumbre a la que los profetas habían llevado a Israel a entender la cumbre de la purificación. Hay también otra imagen en el Antiguo Testamento que igual también nos sonará, pero que sin embargo no ha sido para nosotros tan clave. La imagen del macho cabrío emisario. ¿Recordáis igual pues cómo en el Antiguo Testamento se hace referencia a que había una fiesta litúrgica en la que el sumo sacerdote imponía las manos sobre un macho cabrío, como descargando en él los pecados, ¿no? Y cuando ese macho cabrío había como cargado con todos los pecados, era abandonado luego en el desierto. Ese macho cabrío cargaba con todo el pecado de Israel. Bien, pero sin embargo nosotros no nos hemos sentido tan identificados con esa imagen, por varios motivos, ¿no? Pero principalmente y sobre todo porque ese macho cabrío no tiene la capacidad de santificarnos. Y él carga con el pecado sin que él destruya el pecado. Sin embargo, la imagen del siervo de Yahvé es distinta. Es la imagen de alguien que, cargando con el pecado, nos santifica, expía nuestros pecados. Nos hemos identificado, nos hemos visto mucho más identificados con la imagen del siervo de Yahvé de Isaías 53 que con la imagen del macho cabrío emisario, sí, que se le cargan los pecados, se le manda al desierto, pero ni nos purifica a nosotros porque seguimos siendo pecadores y encima él parece que es pecador en vez de santo. O sea, no nos hemos identificado con esa imagen. Y llega Jesús, y en Jesús el Nuevo Testamento alcanza su plenitud. Y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pues hay una continuidad, pero hay también una superación. Y Jesús ciertamente supera estas imágenes del Antiguo Testamento, aunque también les da plenitud. Vamos a tener un momento de reflexión y concluiremos exponiendo esto. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pues hay una continuidad, porque de hecho Jesús pues él asume ese vocabulario sacrificial del Antiguo Testamento. No rompe con él, ni mucho menos, sino que lo asume plenamente, se presenta como el siervo de Yahvé de Isaías 53, aquel que cargó
con nuestros pecados y ofreció su vida en expiación por nosotros. Pero además le da un contenido totalmente nuevo, un contenido capaz de dar plenitud y culmen. Jesús se ofrece en sacrificio, es lo primero que hay que decir. Para él el sacrificio es un sacrificio de expiación, pero que él viene a dar su vida, a servir, a dar su vida. Es un servicio de rescate el que realiza con nosotros. Marcos 10, versículo 44 y 45, él dice: he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Es subrayar que el sacrificio de Cristo es un servicio al hombre. Hay que decir que Jesús, además, en la última cena, cuando pronuncia esas palabras, por ejemplo en Marcos 14, versículo 24, él está haciendo referencia al pasaje en el que Moisés está sellando con la sangre la alianza del monte Sinaí. Marcos 14, 24 dice: esta es mi sangre de la alianza derramada por vosotros. Esa es una referencia muy clara a Éxodo 24, 8, donde Moisés roció con la sangre la alianza del monte Sinaí. O sea que Jesús claramente utiliza en las palabras del Antiguo Testamento para presentarse él como culmen del sacrificio. Se apropia de aquella terminología. Muestra claramente pues este carácter sacrificial. Pero al mismo tiempo hay que decir que la ofrenda de Jesús es la realización perfecta, sacramental del Antiguo Testamento. En ella pues se está realizando esas tres dimensiones que antes he dicho: el verdadero holocausto, el verdadero sacrificio de comunión y el verdadero sacrificio de expiación. Esos tres aspectos que antes hemos dicho que estaban en el Antiguo Testamento, que había sacrificios de expiación, sacrificios de comunión, sacrificios de holocausto, esas tres dimensiones, las tres se dan en Jesucristo. Sacrificio de holocausto porque Cristo es consumido para gloria de Dios Padre en la cruz. No se reserva nada. Sacrificio de comunión, porque eso que es ofrecido a Dios revierte en alimento para nosotros. Y esa es la Eucaristía, en la que la víctima se consume plenamente para gloria de Dios, pero también es sacrificio de comunión, se nos da en alimento. Y tercero, sacrificio de expiación, porque expía por nuestros pecados. Esos tres tipos diferentes, ¿no?, de sacrificios en el Antiguo Testamento se dan los tres en uno, se unifican y se hacen efectivos, ¿no?, en Jesucristo. Así pues diríamos que Jesús asume el vocabulario antiguo, pero le da un contenido nuevo, le da un contenido eficaz. Y así, esto es así, pues podemos decir que nosotros hemos pasado de la figura a la realidad. Las múltiples alusiones de los evangelios a los términos del Antiguo Testamento descubren pues que el Antiguo Testamento prefiguraba, preparaba el sacrificio de Jesús en la cruz, que el verdadero sacrificio es el eucarístico. Esa es la auténtica ofrenda. Jesús, como sumo sacerdote, funda, como Moisés fundó en el Sinaí, una alianza entre Dios y entre el pueblo. Además, Cristo, como sumo sacerdote, el día de la expiación realiza una acción purificadora, igual que se cuenta en la carta a los Hebreos, de cómo el Antiguo Testamento, pues el día de la expiación hacía una acción purificadora. Este es Jesús, el sumo sacerdote que realiza una acción purificadora. Pero esta vez la lleva a cabo aboliendo verdaderamente el pecado. A diferencia del Antiguo Testamento, que se hacía allí un rito, pero sin capacidad de abolir el pecado. Es, por lo tanto, este sacrificio más eficaz que todas las víctimas que se sacrificaron en el templo de Jerusalén. Porque los cristianos no tienen ya únicamente la pureza
de la carne, sino la pureza de las conciencias. Esto lo dice la carta a los Hebreos, porque la purificación que se hacía en aquellos sacrificios de expiación en el templo de Jerusalén pretendía purificar pues la carne o la piel, que se sentía sucia, pero aquí lo importante no es purificar, hacer esos ritos de purificación de la carne, de la piel, sino purificar nuestras conciencias delante de Dios. O sea, que es una purificación interior. La personalidad del pontífice, pues, está claramente marcada porque él está celebrando en el santuario del cielo. Nosotros tenemos un templo en el que celebramos esta liturgia, y Cristo celebra su ofrenda en el cielo. Él es el sumo sacerdote, y ahora mismo el lugar en el que se ofrece este sacrificio ya no es el templo de Jerusalén. Ya, el lugar en el que se ofrece este sacrificio es el cielo, santuario en el que Cristo glorioso ofrece el sacrificio al Padre. Allí había puesto toda una discusión de cuál es el sitio en el que tiene que ser ofrecido el sacrificio, si es aquí, si es allá. Acordaros de esa discusión, cómo se refleja en la conversación entre Jesús con la mujer samaritana. Y Jesús le dice: llegará un día en que ni en Jerusalén ni en Garizim se ofrezca el verdadero sacrificio, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y ese es el momento actual en el que Cristo está ofreciendo su sacrificio, no sino en el santuario del cielo. En el santuario del cielo. Y cuando nosotros ofrecemos la Eucaristía, estamos actualizando, trayendo aquí, haciendo sacramentalmente presente lo que está siendo ofreciendo en el santuario del cielo a Dios Padre. Por lo tanto, este sacrificio es el verdadero, el que Cristo ofrece ahora en el cielo a Dios. Y todo lo anterior del Antiguo Testamento era una sombra de lo que estaba por llegar. Era como un pequeño adelanto. La liturgia que el mismo Apocalipsis nos dice, que se despliega en el cielo, pues está dando plena plenitud al sentido de qué significa, qué es, cuál es la espiritualidad sacrificial a la que nos estamos refiriendo. Aquí solo queda añadir una cosa, pues que nosotros también estamos llamados a participar de lo que es la ofrenda del sacrificio de la cabeza, que es Jesús. Nosotros como cuerpo de Cristo participamos, ¿no?, de ese sacrificio de la cabeza. Aquí quiero yo terminar leyendo este punto 1372 del Catecismo, que es el que nos faltaba comentar. Este comentario que he hecho hoy confluye en este punto 1372. Dice: San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía. Y aquí viene una cita de Ciudad de Dios de San Agustín. Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos, siendo muchos no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y este sacrificio la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que lo que en ella ofrece se ofrece en sí misma. Aquí lo que subraya este aspecto, este punto del Catecismo, es la unión tan grande que hay entre la cabeza y su cuerpo. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. La ofrenda de la cabeza es también, pues, la ofrenda del cuerpo. Y la ofrenda del cuerpo no tendría valor ninguno si no está unida a la ofrenda de la cabeza. Porque si precisamente algo nos damos cuenta es que es la cabeza la que le da sintonía al cuerpo.
la que hace que confluyan sus obras, que confluyan sus acciones, ¿no? Pues eso mismo está remarcado en esta afirmación de San Agustín. La ofrenda de la cabeza es la ofrenda del cuerpo. Y las ofrendas que el cuerpo, ¿no?, realice solamente pueden alcanzar su efectividad, ¿no?, a través de la ofrenda de la cabeza. En resumen, pues que hay que decir que en el Nuevo Testamento hallamos pues toda esta especie de aplicación espiritual a la vida cristiana y apostólica que hemos dicho de lo que son los sacrificios en el Antiguo Testamento. Los creyentes, estimulados por el Espíritu que nos anima, en comunión vital con el Señor, formamos un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios agradables a Dios. Estamos, por lo tanto, participando con nuestros sacrificios del único sacrificio de Cristo. Esto, desde luego, si me permitís, ¿no?, pues una aplicación concreta, yo creo que esto nos debería de cambiar la perspectiva de nuestra vida. A veces podemos hacer de nuestra vida una continua queja, un lamento de, pues por todo lo que puede suponer nuestra vida como valle de lágrimas, el padecimiento de una vida en la que no encontramos pues la satisfacción de encontrar descanso en ella, una vida que parece que conlleva en sí misma pues una insatisfacción continua, casi incoada de una manera o de otra, ¿no? Bueno, pues yo creo que frente a esa tentación de la continua queja, del continuo lamento, nosotros estamos llamados a responder haciendo de toda situación en nuestra vida un sacrificio de agradable olor a Dios Padre. Hacer de nuestra vida un sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues sin duda alguna unirnos en la Eucaristía, en el por Cristo, con Él y en Él. Que no desaprovechemos ningún acontecimiento de nuestra vida, ¿no? Que toda situación de nuestra vida sea eucaristizado. Esta es la conclusión de este apartado del catecismo que hemos estado explicando. Que eucaristicemos, perdonad la expresión así un poco complicada, ¿no? O sea, que hagamos Eucaristía, que hagamos ofrenda de todos los sacrificios de nuestra vida. Que los unamos a Cristo, que entendamos que nada ocurre en nuestra vida pues sin sentido, que todo tiene sentido unido a la pasión de Cristo, a la ofrenda del sacrificio eucarístico, que todo parta de la Eucaristía y que todo termine en la Eucaristía como cumbre y como fuente última, ¿no?, y como fin último en nuestra vida. Eso me parece que es clave en el sentido de nuestra vida para no desperdiciar fuerzas en balde, ¿sí? Porque es muy fácil, ¿no?, que en esa queja, que en ese lamento estemos perdiendo tiempo, estemos consumiendo fuerzas y seamos fácilmente tentados de desesperanza. Todo por no descubrir esta clave básica de nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida está llamada a ser un sacrificio espiritual que se eleve como ofrenda de suave olor unido al sacrificio de Jesucristo. En Él alcanza plena eficacia, pleno sentido nuestra pobre ofrenda, pues por el hecho de que unida al sacrificio de Cristo, pues tiene también una capacidad de corredención del mundo, empezando por redención de nuestros propios pecados. Tan grande es el sacerdocio bautismal que Cristo nos ha dado, que nos permite también ser agentes, ser también actores, entre comillas, ¿no?, de nuestra propia salvación, haciendo ofrenda de nuestra vida unida a la ofrenda de Cristo. Bien, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Concluimos aquí esta parte de la Eucaristía como sacrificio de Cristo y comenzaremos, como os decía, a partir del punto 1373, comenzaremos la parte de la Eucaristía como presencia de Cristo. Bien, tenemos el tiempo cumplido y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Alabado sea Jesucristo.